Hola niñas, hola niños, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a nuestra clase donde vamos a estudiar calentamiento global, efecto invernadero, la importancia de la capa de ozono a nivel de estratosfera, lo perjudicial que resulta a nivel de troposfera y cambio climático. Bien, vamos de inmediato entonces. ¿Qué es el calentamiento global? Es el aumento permanente de la temperatura promedio de la superficie terrestre. Ese es el calentamiento global. Miren cómo aumenta la temperatura, especialmente desde la época preindustrial, ¿verdad? El aumento en los últimos años es sostenido, ¿verdad? Y si bien es cierto que a lo largo de la historia de la vida en la Tierra, la vida en la Tierra se originó hace unos 3.600 millones de años, pero florece a partir de unos 550, 600 millones de años. Esto es millones de años. Y si bien es cierto, los seres vivos han tenido que enfrentar eventos de elevada temperatura en millones de años, también momentos de baja temperatura. Ningún científico pone en duda eh, que el aumento de la temperatura en nuestro planeta es permanente, ¿verdad? Hay una tendencia al alza de la temperatura promedio de nuestro planeta. Fíjense que el año 2021 la temperatura mundial supera en más de 1 grado Celsius los niveles preindustriales. Así, el 2021 es el séptimo año consecutivo en que la temperatura mundial ha superado en más de 1 grado Celsius los niveles preindustriales, según la Organización Mundial de Meteorología. Bueno, nadie duda de esta información que estamos viendo, ¿verdad? ¿Está bien? Y la temperatura promedio hoy día en nuestro planeta es de unos 15 grados Celsius. Ustedes dirán, bueno, hasta el 2021 nomás, ¿verdad? Bueno, el 2022 es el quinto año más cálido registrado en nuestro planeta. Y una de las causas de este fenómeno es el aumento de los gases invernaderos, de los que vamos a hablar en detalle también. ¿Ya? ¿Qué pasaría, profesor, si esta emisión de los gases con efecto invernadero persisten en el aumento tal como se observa hasta ahora? Bueno, si esto persiste, la temperatura en el año 2040 va a superar en 1,5 grados Celsius a lo que había en niveles preindustriales. Sorprendente, preocupante. Hacia allá vamos y vamos a ver los graves efectos que esto puede tener, ¿verdad? Ya nos quedó claro lo que es el calentamiento global. Este aumento permanente, sostenido de la temperatura promedio de nuestro planeta, hoy en torno a los 15 grados Celsius. ¿A qué se debe esto? Principalmente a la acción de efecto invernadero. Todos tenemos la idea de un invernadero, ¿verdad? Más de alguno debe tener de ustedes algún invernadero donde permitimos que pase la energía, la luz, el calor, pero este calor es retenido por este vidrio que hay aquí, las paredes de vidrio de este invernadero. Pues bien, en nuestro planeta ocurre algo muy similar. La atmósfera actúa también como un vidrio, impidiendo que parte de la radiación de calor fluya hacia el espacio. Rebota. ¿Dónde rebota, profesor? Principalmente en los gases con efecto invernadero que vamos a ver a continuación. Entonces, en forma natural, todos los planetas con atmósfera, profesor, presentan un efecto invernadero natural. Sí. ¿Qué quiere decir eso? Que parte del calor es retenido hacia la atmósfera, hacia la superficie de la Tierra. Profesor, ¿y quién retiene, quién impide que se emita todo el calor hacia el espacio? Miren aquí toda la cantidad de calor que se emite hacia el espacio. Y la otra parte, profesor, es reemitida hacia la superficie del planeta.
Principalmente ¿por quién? Por el dióxido de carbono, el principal gas responsable del efecto invernadero, por el metano y óxidos de nitrógeno, este óxido nitroso. ¿Está bien? Este efecto invernadero natural permite la vida en nuestro planeta. Eso mantiene la temperatura alrededor de los 15 grados Celsius. O sea, ¿es beneficioso este efecto invernadero natural, profesor? Sí, pues, beneficioso. ¿Cuál es el problema que tenemos? Que estos gases, el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso, han aumentado. Y al aumentar, aumenta el efecto invernadero. ¿Y eso qué quiere decir, profesor? Que la cantidad de calor que se irradia hacia el espacio es mucho menor que en este caso. ¿Por qué se irradia menos, profesor, hacia el espacio? Porque estos gases retienen el calor. ¿Está bien? Eso es el efecto invernadero. ¿Está bien? Y como se emite menos hacia el espacio, es mayor la cantidad de calor que se devuelve hacia la superficie de nuestro planeta. Ese es el efecto invernadero. Entonces, disminuye la pérdida, la radiación de calor hacia el espacio. Parte de este calor es transferido nuevamente a la superficie terrestre, generando el aumento de la temperatura global. Esto es el efecto invernadero y se debe principalmente a los gases, esos tres grandes gases con efecto invernadero que veremos en detalle. Entonces, hay que distinguir el efecto invernadero natural, positivo, el que hace posible la vida en la Tierra, ¿verdad? La vida en la Tierra tiene una temperatura, de unos 15 grados Celsius, gracias a este efecto invernadero natural. Si no existiera este efecto invernadero natural, la temperatura de nuestro planeta sería 33 grados Celsius menos. O sea, llegaría a los menos 18 grados Celsius. No habría vida. ¿Está bien? Entonces hay que distinguir este efecto invernadero natural, ¿verdad?, al que se está produciendo principalmente por acción antrópica. Este es el efecto invernadero. Aquí tenemos un invernadero precioso con paredes de vidrio que retienen el calor, generando un ambiente más adecuado principalmente para los vegetales. Los gases entonces de efecto invernadero son gases que actúan como el vidrio, ¿verdad?, impidiendo que se escape un alto porcentaje del calor hacia el espacio. Lo retiene. ¿Y cuáles son los principales gases con efecto invernadero, profesor? El dióxido de carbono, a fruto de combustión, y ya lo vamos a ver un poquito más adelante. El metano, proveniente de este metano de descomposición en basurales, en regiones pantanosas. La ganadería también emite metano, ¿verdad?, como vamos a ver un poquito más adelante, y el óxido nitroso. Ellos son los tres principales. El vapor de agua también actúa como efecto invernadero, y el ozono también. Vamos a dedicarnos al ozono también durante un pequeño capítulo en nuestra clase. Ellos son componentes primarios de la atmósfera terrestre, gases de efecto invernadero primarios, ¿ya? Están allí inicialmente en forma natural, pero también hay gases de efecto invernadero de origen antropógeno, ¿ok?, de origen humano. ¿Cuáles son ellos, profesor? Los halocarbonos, otra sustancia con cloro y bromo, contemplados en el Protocolo de Montreal en 1987. Además de estos,
el dióxido de carbono, el óxido nitroso y el metano, el protocolo de Kioto, este es de 1997, contempla los gases de efecto invernadero al hexafluoruro de azufre, a los hidrofluorocarbonos y los perfluorocarbonos, también responsables de efecto invernadero, pero de origen antrópico, de origen humano, ¿verdad? El 95% del efecto invernadero es generado por el ser humano. Se produce CO2 en forma natural, profesor, se produce metano en forma natural, sí, pero principalmente estos gases de efecto invernadero son producidos por la actividad humana. Bien, los tres grandes, ¿cuáles son, profesor? El dióxido de carbono es el gas más comúnmente abordado, o su concentración se expresa en partes por millón. Cuidado, no me lo vayan a confundir con el metano y el óxido nitroso, que se miden ¿sí? en partes por billón. Tienen una capacidad de efecto invernadero mayor incluso que el CO2, pero como su concentración es bastante menor, tiene un menor efecto invernadero a nivel general. Fíjense las concentraciones de efecto invernadero, cómo han ido alcanzando sus máximos a medida que pasa el tiempo, cómo se produce el aumento de CO2, recuerden en partes por millón, este es en partes por billón, del óxido nitroso y del metano. ¿Está bien? Estos gases atmosféricos no tienen efecto sobre el calentamiento global. No tienen efecto invernadero. Ustedes saben que en la atmósfera el principal componente es el nitrógeno, ¿verdad? Con el 78,1%. Segundo lugar de abundancia es el oxígeno, casi con un 21%, y el argón con casi un 1%. Son los principales componentes de la atmósfera, pero no tienen efecto invernadero. Cuidado con esto, no se lo vaya a poner en alguna prueba. En relación a la capa de ozono, otro importante gas de efecto invernadero, debemos recordar que este es sumamente importante y positivo a nivel de la estratosfera. La vida en nuestro planeta se desarrolla principalmente en la troposfera, ¿verdad? Pero en esta estratosfera tenemos una zona de mayor concentración y se denomina capa de ozono. Y su rol principal, este es el ozono, ¿verdad? Una forma alotrópica del oxígeno. Este ozono actúa filtrando la radiación ultravioleta más peligrosa para el ser humano, la generadora de mutaciones, la generadora de cáncer. O sea, es tremendamente positivo el ozono a nivel de estratosfera, ¿verdad? Filtrando la radiación ultravioleta. Muy peligrosa por su capacidad mutagénica para todos los seres vivos. No vayan a pensar que solamente para el ser humano. Pero esta capa de ozono a nivel de estratosfera ha sido mermada por compuestos principalmente con cloro. Este cloro actúa destruyendo la capa positiva de la atmósfera. ¿Y de dónde viene este cloro, profesor? Principalmente de los clorofluorocarbonos, gases con efecto invernadero de origen humano. Entonces, ellos, ¿verdad?, se descomponen en esta reacción química liberando radical cloro, este ion cloro. Y este ion cloro ataca el ozono, lo rompe, generando moléculas de O2. Y quedamos sin protección. Por eso todo el mundo se preocupa, estamos preocupados, ¿verdad?, por el famoso agujero en la capa de ozono. ¿Está bien? Agujero en la capa de ozono, riesgoso.
Pero por otro lado, ese es el ozono que está en la estratosfera, necesario, protege a la Tierra de la radiación solar. Pero el ozono que está a nivel de la troposfera, este ozono es dañino, no solamente para la salud humana, no solamente provocando irritaciones a nivel ocular, a nivel de vías respiratorias, sino que alterando el proceso fotosintético. Disminuye el proceso fotosintético, o sea, la generación de alimentos en nuestro planeta. Disminuye la absorción de CO2. Recuerden que en la fotosíntesis, ¿verdad? Este CO2, 6 moles de CO2 reaccionan con 6 moles de agua para producir glucosa más oxígeno. 6 moles también de oxígeno. Y eso está alterado por este ozono a nivel de troposfera. Entonces, que quede claro, el ozono es positivo en la estratosfera, pero negativo a nivel de troposfera. Profesor, ¿y de dónde se forma este ozono? Principalmente a partir de la oxidación de compuestos orgánicos volátiles y óxidos de carbono, principalmente el monóxido de carbono. Ellos provienen de motores de combustión y de emisiones industriales. ¿Está bien? Ahí se produce este ozono negativo a nivel de la troposfera. ¿Queda claro eso, no es cierto? Muy bien. Entonces, este ozono es un contaminante que afecta nuestra salud, lo dijimos, pero toda la biosfera afecta a todos los seres vivos. Se altera la vegetación, altera todas las formas de vida. Todos dependemos principalmente de los vegetales para poder existir. Reduce la fotosíntesis. O sea, disminuye la absorción de dióxido de carbono, que es material de la fotosíntesis. Por lo tanto, eso contribuye al aumento del dióxido de carbono. ¿Está bien? Que es un gas de efecto invernadero. Entonces, la contribución de los gases más importantes de larga vida al efecto invernadero y el calentamiento global, el principal es el dióxido de carbono. Segundo lugar, el metano. Y tercer lugar, el óxido nitroso. Después vienen clorofluorocarbonos y otras sustancias. El agua, el vapor de agua también tiene un efecto de gas invernadero, ¿verdad? Del agua en estado gaseoso, pero él es el principal. Nosotros eliminamos CO2 al respirar. Los animales todos liberamos CO2 al respirar. En la producción de alcohol se genera dióxido de carbono también. Los motores también, ¿verdad? Que funcionan con combustibles fósiles. Y nosotros al usar celular, mi mismo computador, en este momento estoy usando energía eléctrica, ¿verdad? Pero parte de ella se produce también a partir de combustibles fósiles. O sea, también estoy contribuyendo a la liberación de gases con efecto invernadero. Pero espero que el saldo positivo sea el que se obtiene al estudiar ustedes, ¿no? Y que contribuyamos todos a disminuir este calentamiento global. ¿Y cómo, profesor? ¿Cuál es la solución para disminuir la cantidad de dióxido de carbono? Plantando y plantando arbolitos. Cualquier vegetal. Todos los vegetales se alimentan de este CO2. Si esa es la solución al calentamiento global. Plantar arbolitos. Cualquier vegetal. Todas las plantitas que ustedes ven aquí, ellas están absorbiendo este dióxido de carbono en el fantástico, maravilloso proceso de la fotosíntesis, que les tengo grabado aquí en mi canal, claro. ¿Y cuáles son los países que más contaminan el aire, profesor? Como ustedes pueden imaginar, está China, Estados Unidos, Unión Europea, India, Rusia, Japón, de los que más contaminan con dióxido de carbono, el principal gas responsable del calentamiento global. Y este CO2 ha tenido variaciones también a lo largo de la historia, ¿no? Pero el nivel de 1950, miren, es el nivel actual.
de dióxido de carbono. Hay un incremento sustantivo de este gas. ¿Lo podemos mitigar, profesor? Sí, aumentando la cantidad de vegetales. Por eso usted es responsable, todos somos responsables de plantar arbolitos. Y eso es lo que tenemos que hacer correr por las redes sociales, ustedes, la importancia de que todos plantemos 6 arbolitos. ¿Cuál es el origen de estos gases de efecto invernadero, profesor? El dióxido de carbono, ¿de dónde proviene? De la quema de combustibles fósiles, principalmente para generar electricidad que estamos usando todos, generar calor para calentarnos en invierno o generar frío. ¿Está bien? Esa es la principal fuente. La quema de combustibles fósiles, la generación de energía y transporte, como podemos observar. La deforestación, ¿verdad? Al cortar árboles, estamos disminuyendo la absorción de CO2. La deforestación en forma indirecta, ¿verdad? Aumenta la cantidad de dióxido de carbono. Nadie lo está considerando para el proceso fotosintético. Y el otro gas de efecto invernadero, profesor, el metano, principalmente de vertederos, de pantanos. Aquí en Chile, en nuestro país, hay muchos lagos que se están convirtiendo en pantanos. Y ellos están emitiendo metano. ¿Dónde va, profesor? La producción de gas y petróleo. Recuerde que el metano es el principal componente del gas natural. En las prospecciones de petróleo, normalmente se encuentra asociado gas natural también, y ese gas natural se escapa en gran parte, ¿verdad? La ganadería también, ¿verdad? Los gases que se expelen en el aparato digestivo por la zona anal contienen metano. El ser humano también tiene un componente de metano, las emisiones que se liberan a nivel anal, ¿verdad? Por la alteración sufrida en intestino grueso. ¿Está bien? Y el óxido nitroso, profesor, de fertilizantes, el transporte en general es un emisor de óxidos de nitrógeno, especialmente el óxido nitroso. Los clorofluorocarbonos vienen de equipos de aire acondicionado, de equipos de refrigeración, de procesos industriales, de aparatos como los refrigeradores, congeladores. Por eso es importante que al adquirir uno de ellos sepamos nosotros si está funcionando en base a los CFC u otro gas de efecto invernadero. Bien, veamos ahora este cambio climático. ¿Cómo lo define la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático? Lo primero que hace ella es definir, esto es textual, ¿no es cierto? Es un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana, ¿ya? Que altera la composición de la atmósfera global y que sumado a la variabilidad natural del clima observado durante periodos de tiempo comparables. ¿Está bien? Esa es una excelente definición, bastante clara, me imagino. Diferencia entonces el cambio climático atribuible a las actividades humanas que alteran la composición atmosférica y la atribuida a causas naturales. Bien, recuerden que el ser humano es responsable del 95% de este calentamiento global. Si la composición de la atmósfera se mantuvieran fijos sus valores actuales, el clima seguiría cambiando, ¿verdad? ¿Está bien? Eso se llama en ecología un ruido ecológico. Cuando ocurre un ruido ecológico, como este ruido que estamos provocando al aumentar la cantidad de gases con efecto invernadero, la respuesta del ecosistema, la respuesta del planeta no es instantánea, ¿verdad? Sí, es como cuando se lanza un pez que salta en el agua y cae. El efecto, la onda expansiva persiste durante varios segundos, ¿verdad? El efecto también aquí. O sea, hay un cambio climático asegurado mientras sigan y aunque se estancaran.
Así que si nosotros logramos manejar, evitar el aumento de los gases de efecto invernadero, todavía habría cambio climático. Está bien eso, ¿no? Queda claro. Hasta que alcancen un nuevo equilibrio. La temperatura es solo uno de los indicadores del cambio climático, ¿verdad? Este aumento en la temperatura es uno de los aspectos que podemos observar en este cambio climático. Otros son el aumento de las concentraciones de gases con efecto invernadero. Aparte de los antrópicos, ¿verdad? Estos de los cuales ya hemos conversado, los tres grandes responsables del efecto invernadero. Otro más, el aumento calorífico de los océanos. Se están quedando organismos sin hogar. Hay organismos que son sumamente sensibles a los cambios de temperatura. Son estenotérmicos, se denominan. Hay otros que son euritérmicos, que toleran un mayor margen de cambio de temperatura, pero aquellos estenotérmicos sin duda están sufriendo. Cambios en el pH del océano. También hay organismos sumamente sensibles al pH. Y esta acidificación que estábamos observando, miren pues, notable, también está generando destrucción de diferentes seres vivos. El aumento del nivel medio del mar a nivel mundial, ¿verdad? Por eso las inundaciones son cada vez más frecuentes. No nos sorprendemos ya de verlo prácticamente en las noticias. La disminución de la masa de los glaciares. Miren, miren en nuestro país también. Miren este hermoso glaciar y la pena que nos da al ver su tremenda reducción. Bueno, ¿qué más vemos? En relación a la temperatura, ella ocasiona sequía, escasez de agua, incendios, ¿verdad? Y nos parece casi contradictorio, pero también provocan lluvias e inundaciones más severas. Al aumentar la temperatura, aumenta la evaporación del agua, por lo tanto se van a producir lluvias. O sea, estamos viendo cambios en el ambiente de extrema sequía hacia extrema sequía y hacia tremendas inundaciones. ¿Qué más? Este aumento de la temperatura está haciendo que los polos se descongelen, hay más agua dulce fluyendo hacia el mar, eso puede alterar la salinidad también y provocar inundaciones severas y aumento del nivel del mar. Esto estamos generando a partir de ¿qué, profesor? Del aumento en la concentración de los gases con efecto invernadero. Y lamentablemente se están quedando sin hogar, sin un comportamiento natural, algunos seres vivos, ¿verdad? Que ven cómo sus masas de hielo desaparecen, poniendo en riesgo la permanencia de las especies, incluyendo la nuestra. Así que el mensaje final es a cooperar disminuyendo este calentamiento global. Recuerden la manera más sencilla para que lo empiecen a distribuir en sus redes sociales, en sus amigos. La responsabilidad nuestra es plantar 6 arbolitos cada uno, aparte de tener una pequeña huerta en nuestra casa. Ese es un deber. Si todos, imagínense, somos 8.000 millones, serían 50.000 millones de vegetales, de arbolitos nuevos, sin duda, disminuiríamos notablemente este calentamiento global. A luchar por ello, a seguir estudiando, disfrutando de tus aprendizajes, porque mientras más sepas, más puedes contribuir a la protección de nuestro planeta. Que estén muy bien, sigan luchando por sus sueños, sin olvidar jamás, claro, que todos podemos ser genios, principalmente tú que eres joven. Nos vemos en nuestra próxima clase.